Sexta parte. ¿Cómo se evita que las críticas nos preocupen? 1. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. En 1929 se produjo un acontecimiento que causó sensación en todos los círculos docentes del país. Acudieron a observar el caso de Chicago sabios de toda Norteamérica. Unos cuantos años antes, un joven llamado Robert Hutchins había conseguido graduarse en la Universidad de Yale trabajando de mozo, leñador, preceptor y vendedor de ropas hechas. Ahora, 8 años después, iba a ser el presidente de la cuarta universidad de Norteamérica en orden de ingresos, la Universidad de Chicago. ¿Su edad? 30 años. Era increíble. Los viejos profesores movían la cabeza. Se multiplicaron las críticas acerca de este chico prodigio. Era esto y era lo otro, demasiado joven, demasiado inexperimentado, con ideas pedagógicas muy raras. Hasta los periódicos intervinieron en el ataque. El día en que fue proclamado presidente Robert Maynard Hutchins, un amigo dijo a su padre: me he escandalizado esta mañana al leer el artículo editorial en que se atacaba a su hijo. Y el viejo Hutchins contestó: sí, es un ataque duro, pero recuerde que nadie patea a un perro muerto. Sí, y cuanto más importante es el perro, con más satisfacción se lo patea. El príncipe de Gales, que posteriormente se convirtió en Eduardo VIII, comprobó esto por experiencia propia, en sus posaleras. Asistía entonces al colegio de Dartmouth, en el condado de Devon. Es un colegio que corresponde a la Academia Naval de Annapolis. El príncipe tenía 14 años. Un día, uno de los oficiales lo encontró llorando y le preguntó qué le pasaba. Se negó a decirlo al principio, pero finalmente admitió la verdad: los cadetes lo habían pateado. El comodoro del colegio congregó a los muchachos y les explicó que el príncipe no se había quejado, pero que deseaba saber por qué el príncipe había sido castigado. Después de muchas toses y rascaduras de cabeza, los cadetes confesaron que querían estar en condiciones de decir, cuando fueran oficiales de la Marina Real, que habían dado un puntapié al propio rey. Por tanto, cuando uno es golpeado y criticado, recordemos que se debe muchas veces a que ello procura al atacante una sensación de importancia. Significa frecuentemente que uno está haciendo algo que merece la atención. Muchas personas obtienen una especie de satisfacción feroz al denunciar a quienes están por encima de ellas o han sido más afortunadas. Por ejemplo, mientras escribía este capítulo, recibí la carta de una mujer que atacaba al general William Booth, fundador del Ejército de Salvación Salvation Army. Yo había dedicado muchas alabanzas al general Booth en un programa de radio. Entonces la mujer me escribió diciendo que el general Booth había robado $8 millones del dinero que se había recaudado para los pobres. La acusación era, desde luego, absurda. Pero esta mujer no buscaba la verdad. Buscaba la mezquina satisfacción de hacer daño a quien estaba por encima de ella. Eché la fea carta al cesto de los papeles y di gracias a Dios de que una mujer así no fuera mi esposa. La carta no me decía nada acerca del general Booth, pero me decía mucho acerca de su autora. Schopenhauer había dicho hacía años: el vulgo disfruta muchísimo con los defectos y las locuras de los grandes hombres. Es difícil pensar que un presidente de Yale puede ser un hombre vulgar. Sin embargo, un expresidente de Yale, Timothy Dwight, disfrutó al parecer muchísimo atacando a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de Yale advirtió que, si este hombre era elegido presidente, podríamos ver a nuestras esposas e hijas víctimas de la prostitución legal, fríamente deshonradas, alevosamente degradadas, convertidas en las proscritas de la delicadeza y la virtud y en la abominación de Dios y de los hombres. Parece una increpación de Hitler, ¿no es así? Pero no lo era. Era un ataque contra Thomas Jefferson. ¿Qué Thomas Jefferson? Seguramente no el inmortal Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, el santo patrón de la democracia, ¿verdad? Pues sí, ese era el acusado, el mismo. ¿Qué norteamericano creen ustedes que fue acusado de hipócrita, impostor y poco mejor que un asesino? Una caricatura de diario lo presentaba en la guillotina, con la cuchilla a punto de caer sobre su cabeza. La multitud lo increpaba y silbaba en las calles. ¿Quién era él? George Washington. Pero esto ocurrió hace mucho tiempo. Tal vez haya mejorado desde entonces la naturaleza humana. Veamos. Tomemos el caso del almirante Peary, el explorador que emocionó al mundo al alcanzar el Polo Norte en trineos tirados por perros el 6 de abril de 1909. Era una meta por la que habían luchado y muerto los valientes durante siglos. El mismo Peary estuvo a punto de morir de hambre y de frío. 8 dedos de los pies se le helaron de tal modo que debieron amputárselos.
Lo abrumaron también tanto los contratiempos que temió volverse loco. Sus superiores de Washington ardían de celos. Peary estaba acumulando renombre y aclamaciones. Entonces lo acusaron de haber recaudado dinero para expediciones científicas y de haberse dedicado después a pasearse y haraganear en el Ártico. Y tal vez lo creían, porque es casi imposible no creer lo que se quiere creer. Su decisión de humillar y cerrar el paso a Peary era tan violenta que solo una orden directa del presidente McKinley permitió a Peary continuar su carrera en el Ártico. ¿Hubiera sido atacado Peary si hubiese tenido un puesto de oficina en el Departamento de Marina de Washington? No. Claro que no. No hubiera tenido la importancia necesaria para provocar celos. El general Grant tuvo una experiencia todavía peor que la del almirante Peary. En 1862 el general Grant obtuvo la primera gran victoria decisiva para las fuerzas del norte, una victoria que fue lograda en una tarde, una victoria que hizo de Grant un ídolo nacional de la noche a la mañana, una victoria que tuvo enormes repercusiones hasta en la lejana Europa, una victoria que lanzó las campanas al vuelo y provocó fuegos artificiales y chupinazos en todo el ámbito entre Maine y las orillas del Mississippi. Sin embargo, 6 semanas después de obtenida esta victoria, Grant, el héroe del norte, fue arrestado y separado de su ejército. Tuvo que dejar el mando humillado y abrumado. ¿Por qué el general U.S. Grant fue detenido en plena carrera triunfal? En gran parte, porque había provocado los celos y las envidias de sus arrogantes superiores. Si nos sentimos inclinados a preocuparnos por las críticas, he aquí la regla 1. Recordemos que las críticas injustas son frecuentemente elogios disfrazados. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. 2. Hagamos esto y la crítica no podrá afectarnos. En una ocasión entrevisté al mayor general Smedley Butler, el viejo ojo que bardena, el diablo infernal del viejo Butler. ¿Lo recuerdan? El más pintoresco y matasiete de los generales que hayan mandado la infantería de marina de los Estados Unidos. Me dijo que, en su juventud, trataba desesperadamente de hacerse popular, de causar buena impresión en todo el mundo. En aquellos días, la más ligera crítica le escocía. Pero confesó que 30 años en la infantería de marina le habían endurecido el pellejo. Me dijo: he sido zaherido e insultado. He sido acusado de chacal, de serpiente y de mofeta. He sido maldecido por los técnicos. Me han adjudicado todas las combinaciones posibles de los epítetos más brutales que tiene la lengua inglesa. ¿Molestarme? Cuando alguien me maltrata a hora de palabra, no me molesto ni en volver la cabeza para ver quién está hablando. Tal vez era demasiado indiferente a la crítica el viejo ojo que bardena, pero hay una cosa cierta: la mayoría de nosotros damos demasiada importancia a los pinchazos y picaduras. Recuerdo aquella vez, hace años, en que un periodista del neoyorquino diario Sun asistió a una demostración de mis clases para adultos y puso después en berlina a mi persona y mi trabajo. Me enfurecí. Lo tomé como un insulto personal. Telefoneé a Gil Hodges, presidente del Consejo de Administración del Sun, y exigí prácticamente que publicara un artículo estableciendo los hechos y no poniéndome en ridículo. Estaba decidido a que el castigo se hallara a la altura del crimen. Me avergüenza mi proceder de entonces. Comprendo ahora que la mitad de las personas que compraron el periódico ni siquiera leyeron el artículo. Una mitad de las que lo leyeron lo consideraron como un motivo de inocente diversión. Y la mitad de los que se refocilaron con él lo olvidaron todo al cabo de unas cuantas semanas. Comprendo ahora que las personas no están pensando en usted o en mí y se cuidan muy poco de lo que digan de nosotros. Piensan en ellas antes del desayuno, después del desayuno y así sucesivamente hasta la medianoche. Se interesarán 1000 veces más en cualquier jaqueca suya que en la noticia de la muerte de usted o de la mía. Aunque seamos calumniados, ridiculizados, engañados, apuñalados por la espalda y traicionados por 1 de cada 6 de nuestros más íntimos amigos, no incurramos en una orgía de lamentaciones. En lugar de ello, recordemos que eso fue precisamente lo que le pasó a Jesús. Uno de sus 12 más íntimos amigos se convirtió en traidor por un gaje que equivaldría en nuestro moderno dinero a $19. Otro de sus 12 más íntimos amigos renegó de él abiertamente en los momentos de peligro y declaró 3 veces que ni siquiera conocía a Jesús. Lo hizo con juramento. 1 de cada 6. Esto es lo que sucedió a Jesús. ¿Por qué debemos esperar una proporción mejor? Descubrí hace años que, aunque no podía impedir que se me criticara injustamente, podía hacer algo infinitamente más importante: podía decidir que las críticas injustas me molestaran o no.
Seamos claros acerca de esto, no estoy propugnando que se pase por alto toda crítica. Lejos de eso. Estoy hablando únicamente de pasar por alto las críticas injustas. En una ocasión pregunté a Eleanor Roosevelt cómo se comportaba ante esta clase de críticas. Alá sabe cuántas sufría. Probablemente, ha tenido más fervorosos amigos y más violentos enemigos que cualquier otra mujer que haya pasado por la Casa Blanca. Me dijo que en su juventud era casi tremendamente tímida y se asustaba de lo que la gente decía. Tenía tanto miedo a la crítica que pidió un día a su tía, la hermana de Theodore Roosevelt, algún consejo. Habló así: tía Vie, quiero hacer esto y esto. Pero temo que me critiquen. La hermana de Teddy Roosevelt la miró cara a cara y le dijo: nunca debe importarte lo que la gente diga, siempre que sepas en el fondo de tu alma que tienes razón. Eleanor me dijo que este consejo fue su peñón de Gibraltar años después, cuando estuvo en la Casa Blanca. Me dijo que el único modo de escapar a toda crítica es ser como una figura de porcelana de Dresde y permanecer en un anaquel. Haga lo que entienda que es justo, porque lo criticarán, de todos modos. Será condenado si lo hace y condenado si no lo hace. Tal es su consejo. Cuando el extinto Matthew C. Bruce era presidente de la American International Corporation, le pregunté si era sensible a las críticas. Me contestó así: sí, era muy sensible en otros tiempos. Tenía afán de que todos los empleados de la organización pensaran que era perfecto. Si no lo pensaban, me preocupaba. Trataba en primer lugar de agradar a la persona que me había atacado, pero el mismo hecho de entenderme con ella ponía a otros fuera de sí. Después, cuando trataba de arreglar cuentas con esa misma persona, me creaba otro par de moscardones. Finalmente, llegué a la conclusión de que cuanto más trataba de pacificar los espíritus, más enemigos me creaba. Entonces me dije: si consigues ser más que los demás, serás criticado. Acostúmbrate, pues, a la idea. Esto me ayudó enormemente. Desde entonces me fijé la norma de obrar como mejor sabía y podía y, a continuación, abrir el viejo paraguas y dejar que la lluvia de críticas cayera sobre él y no sobre mí. James Taylor hizo algo más: dejó que la lluvia de críticas cayera sobre él y se rió de la mojadura, en público. Cuando exponía sus comentarios durante el intermedio de los conciertos por radio de las tardes dominicales de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de Nueva York, una mujer le escribió una carta llamándole mentiroso, traidor, víbora y tonto. El señor Taylor dice en su libro Of Men and Music, de Hombres y Música: tengo la sospecha de que esa mujer no encontró interesante mi charla. En sus comentarios de la semana siguiente, el señor Taylor leyó la carta a los millones de oyentes. Y recibió pocos días después otra de la misma señora, en la que ésta expresaba su no cambiada opinión de que yo era un mentiroso, un traidor, una víbora y un tonto. Es imposible dejar de admirar a quien soporta así las críticas. Son admirables su serenidad, su calma inconmovible y su sentido del humor. Cuando Charles Schwab hablaba a los estudiantes de Princeton, confesó que una de las más importantes lecciones que había aprendido se la había enseñado un viejo alemán que trabajaba en sus talleres siderúrgicos. Este viejo alemán se vio envuelto en una discusión sobre la guerra con otros operarios y acabó siendo arrojado al río. El señor Schwab dijo: cuando llegó el hombre a mi despacho todo mojado y manchado de barro, le pregunté qué había dicho a los compañeros que lo habían arrojado al río y él me contestó: me reí nomás. El señor Schwab declaró que había adoptado como lema las palabras del viejo alemán: reír no más. Este lema es especialmente bueno cuando se es víctima de críticas injustas. Uno puede replicar al hombre que contesta: ¿pero qué cabe decir al que ríe no más? Lincoln pudo haberse derrumbado bajo la tensión de la guerra civil si no hubiese comprendido la locura que era tratar de responder a los anatemas vitriólicos que lanzaban en contra de él. Su descripción de cómo trataba a sus críticos ha llegado a ser una joya literaria, un texto clásico. El general MacArthur tenía una copia de ese texto colgada sobre su escritorio durante la guerra, y Winston Churchill lo había enmarcado para colgarlo en una pared de su despacho en Chartwell. El texto dice: si hubiese tratado de leer, para no hablar de contestar, todas las críticas que me hicieron, esta tienda hubiera tenido que cerrarse para otro negocio cualquiera. Hago las cosas lo mejor que puedo según mi leal saber y entender, y pienso seguir con esta norma hasta el final. Si al final todo acaba bien, lo que se haya dicho contra mí no importa. Y si todo acaba mal, 10 ángeles que juraran que yo tenía razón no servirían de nada. Cuando seamos injustamente criticados, recordemos la regla 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos y, a continuación, abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. 3.
tonterías que he cometido. Tengo en mi archivo privado una carpeta con el título TC, abreviatura de tonterías que he cometido. He puesto en esta carpeta constancias escritas de las tonterías de que soy culpable. En ocasiones suelo dictar estas constancias a mi secretaria, pero se trata de veces de cosas tan personales o tan estúpidas que me avergüenzo de dictarlas y las escribo a mano. Todavía recuerdo algunas de las críticas de Dale Carnegie que puse en mi carpeta TC hace 15 años. Si hubiera sido completamente honrado conmigo mismo, tendría ahora un archivo rebosante de estas constancias TC. En verdad puedo repetir lo que el rey Saúl dijo hace 30 siglos: he sido un necio y mis errores son innumerables. Cuando saco mis TC y releo las críticas que escribí de mí mismo, obtengo una gran ayuda para resolver el más difícil de mis problemas: la administración de Dale Carnegie. Antes creía que mis problemas se debían a los demás. Pero a medida que fui acumulando años, y sensatez, espero, descubrí que yo mismo era el único culpable de mis contratiempos. Son muchos los que han descubierto esto en el curso de los años. Solo yo, dijo Napoleón en Santa Elena, solo yo soy el culpable de mi caída. He sido mi peor enemigo, la causa de mi aciago destino. Permítanme que hable de un hombre que conocí y que era un artista en cuanto a autoevaluación y administración. Se llamaba H.P. Owell. Cuando la noticia de su muerte repentina en el bar del Hotel Ambassador de Nueva York fue difundida a todo el país el 31 de julio de 1944, Wall Street quedó impresionada, porque se trataba de una de las grandes figuras del mundo financiero norteamericano. Owell era presidente del Commercial National Bank and Trust Company y directivo de varias grandes empresas. Obtuvo escasa instrucción en su juventud, se inició en la vida como mozo de un almacén rural y posteriormente se convirtió en gerente de créditos de la empresa de acero U.S. Steel. Estaba ya en el camino que conduce a la altura y al poder. Cuando le pedí que me explicara las razones de sus triunfos, el señor Owell me dijo: durante años he llevado un cuaderno de notas en el que apuntaba todos mis compromisos para el día. Mi familia no cuenta conmigo para nada las noches de los sábados, porque sabe que dedico parte de estas horas a examinarme y a revisar y juzgar mi trabajo de la semana. Después de cenar me retiro, abro mi cuaderno y medito acerca de todas las entrevistas, los debates y las reuniones que he tenido desde el lunes por la mañana. Y me pregunto qué equivocaciones he cometido, qué cosas hice bien y hasta qué punto pude mejorar mi actuación, qué lecciones puedo aprender de esta experiencia. En ocasiones esta revisión semanal me hace muy desdichado. En otras quedo aturdido ante mis garrafadas. Desde luego, a medida que los años pasaban, estas garrafadas se hacían menos frecuentes. Este sistema de analizarme, continuado año tras año, ha hecho por mí más que cualquier otra cosa que haya intentado. Cabe que H.P. Owell recogiera esta idea de Benjamin Franklin. Pero Franklin no esperaba a la noche del sábado. Se sometía a revisión todas las noches. Descubrió que tenía 13 graves defectos. He aquí 3 de ellos: perdía tiempo, se ocupaba de pequeñeces y discutía y contradecía a otras personas. El juicioso Benjamin Franklin comprendió que, si no eliminaba estas desventajas, no llegaría muy lejos. Entonces, batalló con una de sus deficiencias todos los días de una semana y mantuvo un registro de los progresos realizados en esta lucha. A la semana siguiente tomó otro de sus malos hábitos, se puso los guantes y, en cuanto sonó el gong, se colocó en su rincón de combate. Franklin mantuvo esta batalla con sus defectos sin un respiro durante 2 largos años. No es extraño que se convirtiera en uno de los hombres más amados e influyentes que esta nación haya producido. Elbert Hubbard dijo: todo hombre es un perfecto estúpido 5 minutos por día cuando menos. La sabiduría consiste en no pasarse ante el límite. El hombre chiquitín se enfurece ante la menor crítica, pero el juicioso procura aprender de los que lo censuran, reprochan y disputan la acera. Walt Whitman lo dijo de este modo: habéis aprendido únicamente de los que os han admirado, han sido cariñosos con vosotros y han estado a vuestro lado. ¿No habéis aprendido mucho de los que os han rechazado, de los que han luchado con vosotros y de los que os han disputado la acera? En lugar de esperar a que nuestros enemigos nos critiquen o critiquen nuestro trabajo, adelantémonos a ellos. Seamos nosotros nuestros más severos críticos. Tratemos de poner remedio a todas nuestras debilidades antes de que nuestros enemigos tengan ocasión de decirle una palabra. Esto es lo que hizo Charles Darwin. En realidad, pasó 15 años criticándose. Bien, lo sucedido es esto.
Cuando Darwin completó el manuscrito de su libro inmortal, El origen de las especies, comprendió que la publicación de su revolucionario concepto de la creación chocaría con los mundos intelectual y religioso. En consecuencia, se convirtió en su propio crítico y pasó otros 15 años verificando sus datos, poniendo en tela de juicio sus razonamientos y considerando críticamente sus conclusiones. Supongamos que alguien dijera de usted que es un estúpido, ¿qué haría usted? ¿Se enfadaría? ¿Se indignaría? He aquí lo que hizo Lincoln. Edward M. Stanton, secretario de guerra de Lincoln, llamó a Lincoln estúpido en una ocasión. Stanton estaba furioso porque Lincoln se había metido en sus asuntos. Con el fin de dar satisfacción a un político egoísta, Lincoln había dado una orden transfiriendo determinados regimientos. Stanton no solamente se negó a cumplir la orden, sino que juró y perjuró que Lincoln era un estúpido por haber firmado una orden así. ¿Qué sucedió? Cuando dijeron a Lincoln lo que Stanton había dicho, el primero manifestó calmosamente: si Stanton ha dicho que soy un estúpido, debo serlo, porque casi siempre tiene razón. Voy a estudiar el asunto y verlo por mi cuenta. Lincoln fue a ver a Stanton. Este lo convenció de que la orden no era pertinente y Lincoln la anuló. Lincoln aceptaba las críticas cuando comprendía que eran sinceras, fundadas en el saber y hechas con espíritu de colaboración. Usted y yo debemos también acoger bien esa clase de críticas, porque no podemos tener la pretensión de acertar más de 3 veces de cada 4. Por lo menos, esto es todo lo que pretendía Theodore Roosevelt cuando estaba en la Casa Blanca. Einstein, el más profundo pensador de nuestros tiempos, confiesa que sus conclusiones son falsas el 99% de las veces. La Rochefoucauld dijo: las opiniones de nuestros enemigos se acercan más a la verdad en lo que respecta a nosotros que nuestras opiniones propias. Sé que esta declaración puede ser exacta muchas veces. Sin embargo, cuando alguien comienza a criticarme, si no me vigilo me pongo inmediata y automáticamente a la defensiva, incluso antes de tener la menor idea de lo que el crítico va a decir. Me enfado conmigo mismo cada vez que procedo así. Todos nosotros tendemos a dolernos de la crítica y a aceptar las alabanzas, con independencia de que una y otras estén o no justificadas. No somos seres de lógica. Somos seres de emociones. Nuestra lógica es como un barquichuelo que navega en un sombrío y tempestuoso mar de emoción. Si oímos que alguien ha hablado mal de nosotros, no tratemos de defendernos. Todos los tontos hacen eso. Seamos originales, humildes, y brillantes. Desconcertemos a nuestro crítico y cosechemos aplausos diciendo: si mi censurador supiera todas mis otras faltas, me hubiera criticado mucho más severamente. En anteriores capítulos he hablado acerca de lo que se debe hacer cuando se nos critica injustamente. Pero he aquí otra idea: cuando siente usted que se enfurece porque cree que se le condena injustamente, ¿por qué no hace una pausa y se dice: espera un momento? Disto mucho de ser perfecto. Si Einstein admite que se equivoca el 99% de las veces, tal vez yo me equivoque el 80% por lo menos. Tal vez merezca esta crítica. Si es así, ¿debería agradecerla y sacar de ella algún provecho? Charles Luckman, expresidente de la Pepsodent Company, gastaba $1 millón por año para poner a Bob Hope en la radio. No se fijaba en las cartas que elogiaban el programa, pero insistía en ver las que contenían críticas. Sabía que podía aprender algo en ellas. La Ford Company tenía tanto afán en averiguar qué andaba mal en su administración y su funcionamiento que efectuó una encuesta entre sus empleados, a los que invitó a que criticaran a su propia empresa. Conozco a un vendedor de jabón que llegaba a solicitar críticas. Cuando comenzó a trabajar para Colgate, los pedidos venían lentamente. Temió perder el puesto. Como sabía que no había nada malo ni en el jabón ni en el precio, se dijo que la falla estaba en él mismo. Cuando fracasaba en una venta, daba frecuentemente la vuelta a la manzana preguntándose dónde estaba la causa de lo sucedido. ¿Había sido demasiado vago? ¿Le había faltado entusiasmo? En ocasiones, volvía junto al comerciante y decía: no he vuelto con el propósito de tratar de venderle jabón. He vuelto en busca de su consejo y su crítica. ¿Quiere decirme qué hice de mal cuando intenté venderle jabón hace unos minutos? Usted tiene más experiencia y ha prosperado más que yo. Le ruego que analice críticamente el caso. Sea franco. No disimule sus juicios. Esta actitud le conquistó muchos amigos y valiosísimos consejos. ¿Qué suponen ustedes que le sucedió? Llegó a ser presidente de la Colgate-Palmolive Pet Soap Company, los mayores fabricantes de jabón del mundo. Se llama E. H. Little.
Se necesitan grandes hombres para hacer lo que hicieron H.P. Owell, Ben Franklin y T.H. Little. Y ahora, como nadie está mirando, ¿por qué no se mira usted en el espejo y se pregunta si pertenece a esta clase de personas? Para que las críticas no nos preocupen, he aquí la regla 3. Llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos. Como no es posible que pretendamos ser perfectos, hagamos lo que hacía E.H. Little: pidamos una crítica imparcial, útil y constructiva. En síntesis, ¿cómo se evita que las críticas nos preocupen? Regla 1. La crítica injusta es frecuentemente un cumplido disfrazado. Significa muchas veces que hemos provocado celos y envidias. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. Regla 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos. Después abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. Regla 3. Llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos. Ya que no podemos ser perfectos, hagamos lo que hace H. Little: pedir una crítica imparcial, útil y constructiva.